Ecuador entra a la fuerza en la embajada mexicana agrediendo al personal del consulado, creando un conflicto internacional sin respetar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. Tras el asalto, México anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. El rico y millonario presidente ecuatoriano Noboa defiende los hechos. Pese a que una gran cantidad de países latinos y europeos e incluso Estados Unidos han mostrado públicamente su apoyo a México, Ecuador se queda solo y eso le va a traer unas graves consecuencias. ¿Cuáles serán esas grandes consecuencias a futuro? ¿Qué opinan los presidentes de distintas partes del mundo sobre esta barbarie? ¿Qué represalias tomará México? Vamos a verlo. Voy a leer una carta del presidente de Ecuador sobre los hechos. Ecuatorianos, los últimos días han requerido fuerza y decisión. En una situación compleja y sin precedente que vive el país, he tomado decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional, el Estado de Derecho y la dignidad de un pueblo que rechaza cualquier tipo de impunidad a criminales, delincuentes, corruptos o narcoterroristas. Mi obligación es cumplir con los dictámenes de la justicia y no podemos permitir que se asile a delincuentes sentenciados, involucrados en crímenes muy graves, violando el artículo 3 del Acuerdo de Caracas, el artículo de la Convención de Montevideo y artículo 41 de la Convención de Viena. O se corre el riesgo inminente de su fuga, como nos ha pasado antes, y se burlan nuevamente del pueblo ecuatoriano. Hemos visto las reacciones de algunos grupos que han puesto sus intereses y proyecto político por encima de la soberanía, dignidad y la justicia del Ecuador. Otros han tratado de volverlo una lucha ideológica, tratando de encasillarme en un extremo del cual nunca he sido parte. Por último, unos políticos ecuatorianos han solicitado a México que nos declare la guerra y a la comunidad internacional que nos sancione económicamente incurriendo en una traición a la patria nunca antes vista. Hay que entender que nos estamos jugando el país y que todas estas críticas salen una vez que ven que la gran mayoría de los ecuatorianos votará por la dignidad nacional en la consulta popular del 21 de abril, la máxima expresión democrática en una nación. El Ecuador es un país de paz y de justicia que respeta a todas las naciones y el derecho internacional. Al pueblo hermano de México quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia. ¿Con qué? ¿Con violencia? ¿Sin respetar derechos? Digo yo, ¿eh? Bueno, sigo. Pero que la justicia no se negocia. ¿Pero qué justicia? ¿La que te creas tú? No sé. ¿Habrá que hablar las cosas? Sigo. Y que jamás protegeremos a criminales que les han hecho daño a los mexicanos. Finalizo este mensaje agradeciendo a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y mi equipo de trabajo, pero sobre todo agradecer a los millones de ecuatorianos que luchan día a día a mi lado por un nuevo Ecuador. Esta ha sido la carta del presidente de Ecuador. Yo veo que lo que busca el presidente es seguir con la polémica, no se disculpa ante lo que ha hecho, violar un tratado internacional. Yo solo veo que está minimizando lo que hizo y que lo que quiere es tener la razón y que los demás no y él sí. Y quiere tener razón a la fuerza. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha sucedido esto? Bien, en el consulado mexicano de Ecuador estaban protegiendo a Glass, vicepresidente ecuatoriano que fue condenado por corrupción en Ecuador, pero salió libre. ¿Cómo fue esto? Por un recurso de habeas corpus. El habeas corpus es un derecho que protege a los ciudadanos frente a detenciones ilegales, además de proteger la vida y la integridad física de las personas que son privadas de libertad. ¿Qué ha pasado con Glass? Que fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad y actualmente está hospitalizado por una sobredosis de medicamentos ansiolíticos y antidepresivos. Bien, tras el asalto a mano armada a la Embajada de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores llevará el caso de la agresión a la Corte Internacional de Justicia y Naciones Unidas. Así que México se prepara para proceder legalmente. Legalmente, no van a hacer lo mismo y van a crear un conflicto. No, legalmente, ¿vale? Que quede claro. Van a proceder contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia y denunciarlo ante las Naciones Unidas por la irrupción de sus fuerzas policiales en la Embajada Mexicana en Quito. La Cámara de Senadores de México condenó la irrupción violenta que realizó la policía ecuatoriana. México cuenta con un gran apoyo de muchos países y vamos a ver algunos de ellos. Presidente de Chile, Gabriel Boric Font. Toda nuestra solidaridad con México ante la inaceptable violación de su soberanía mediante la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito. Lula, presidente de Brasil. Toda mi solidaridad a mi presidente y amigo.
Es portugués, se entiende perfectamente. Gustavo Petro. Colombia promoverá acción para que la CIDH expida medidas cautelares en favor de Jorge Glas, al que se le violó de manera bárbara su derecho al asilo. OEA y CELAC deben reunirse de urgencia para examinar la ruptura de la Convención de Viena por un Estado miembro. Xiomara Castro de Celaya, presidente de Honduras. El asalto a la Embajada de México por parte del gobierno de Ecuador con el objetivo de secuestrar al ex vicepresidente Glas constituye un acto intolerable para la comunidad internacional, dado que ignora el histórico y fundamental derecho al asilo. Repudiamos enérgicamente esta violación a la soberanía del Estado mexicano y al derecho internacional. Nos solidarizamos con el pueblo mexicano y su presidente. Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Estados Unidos condena cualquier violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y toma muy en serio la obligación de los países anfitriones, según el derecho internacional, de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. México y Ecuador son socios cruciales de Estados Unidos y valoramos mucho nuestras relaciones con ambos países. Alentamos a los dos países a resolver sus diferencias de acuerdo con las normas internacionales. Normas internacionales, ¿ok? Hasta Milei respalda a AMLO. Fijaos en la situación, ¿eh? El apoyo para México por parte de Argentina se debe a que la irrupción de la policía de Ecuador ocurrió justamente el mismo día en que el gobierno de nuestro país decidió concederle a Jorge Glas, a través de un comunicado difundido por el presidente Javier Milei. Se recuerda que Argentina es un estado que forma parte de la Convención sobre Asilo Diplomático. El gobierno español, de donde yo pertenezco, también ha hecho un llamamiento al respeto del derecho internacional y a la concordia entre México y Ecuador. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha resaltado que esta acción policial supuso una violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. ¿Y qué contesta AMLO a esto? Bueno, primero agradecer mucho, ¿no?, a los presidentes, jefes de Estado, a los diplomáticos de las cancillerías de todos los países. Muchas gracias de todo corazón. México está muy agradecido. Es que le apoya todo el mundo. Literalmente, Ecuador se ha quedado, el presidente de Ecuador, mejor dicho, se ha quedado solo. Del comportamiento de la comunidad internacional, de las naciones, porque han sido muy generosos, muy fraternos, muy solidarios, unos con más empuje, énfasis, otros con apego estricto a lo que establece la legalidad y otros a su manera, pero la mayoría, la gran mayoría, apoyando a México porque fue una violación flagrante a nuestra soberanía, al derecho de asilo y a las normas y leyes internacionales. Que para algo están, porque si aquí cada uno al consulado de un país hacer lo que le dé la gana, a violentarse allí a la fuerza, a asustar a los trabajadores del consulado que no tienen la culpa de nada de esa manera, pues estaríamos hablando de algo muy grave y muy difícil de resolver. No se puede ir así por la vida. Pasa que hay gente que tiene mucho dinero, que lo tiene todo desde el principio, que se creen los amos del mundo y que están acostumbrados a hacer lo que les dé la gana sin tomar represalias, y eso no se puede consentir. Vamos a escuchar unas palabras del expresidente de Ecuador, Correa, que parece muy interesante. Bueno, una precisión, y también con respecto a lo que tú dijiste en la introducción de esta entrevista. Sin precedentes en la historia latinoamericana, sin precedentes en la historia mundial. No hay precedentes en la historia mundial. En los 70 pues se tomaron la embajada estadounidense en Teherán, pero fue el pueblo, fue la muchedumbre. En 1981 se tuvo que entrar a rescatar al embajador ecuatoriano en La Habana, pero es que habían tomado la embajada y lo tenían secuestrado al embajador. En el 2019, cuando un traidor a la patria, Lenín Moreno, dio permiso a la fuerza policial británica para que entre a capturar a Julian Assange, fue con el consentimiento del gobierno. Pero es primera vez en la historia que, sin consentimiento del gobierno, se entra a una sede diplomática que es suelo extranjero. Eso es un casus belli, es un motivo de guerra. Imagínate si era la embajada de Estados Unidos.
Ya estaríamos invadidos. Ahí, es un caso de guerra. Si México quisiera, la podría liar parda, pero no quieren. Si hubiera sido Estados Unidos, ya hubieran saltado. Estaríamos hablando de una masacre, sinceramente. Imagínate si eso ocurría no en Quito, sino en Caracas. Ya hubiera invadido Estados Unidos, así no fuera su embajada. Entonces es la doble moral internacional, ¿no? Pero en todo caso, de algunos países, porque por ejemplo otros países han mostrado muchísima coherencia en esto, pero en todo caso es un casus belli. Mirad, ese hombre que trabaja en el consulado de México allá en Ecuador, o sea, está destrozado el pobre hombre. O sea, yo he visto imágenes de ese hombre que estaba muy asustado. Un señor que trabajador, que cumple la normativa, que cumple las leyes. ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué tiene que pasar por esto? Gracias a Dios, es invasión del suelo mexicano, una agresión a México. Gracias a Dios tenemos un gobierno muy sensato que ha sabido actuar muy mesuradamente, pero fácilmente México, la segunda economía latinoamericana de las 2 economías más grandes del planeta, podría bloquear el puerto de Guayaquil, de donde entra y sale el 80% del comercio internacional y no hace quebrar en 2 meses, ¿no? Entonces lo que ha hecho este niño rico que cree que el Ecuador es su hacienda bananera, un juguete nuevo. Mira, parecido a lo que acabo de decir hace un momento. Muchacho engreído, es poner en riesgo a todo el país y hacer algo sin precedente en la historia universal, sin mencionar que secuestran en suelo extranjero la legación diplomática mexicana. Y mira cómo trataron a su diplomático, él era el jefe de misión porque expulsaron a la embajadora, Roberto Canseco. Da una ternura ver la entrega con que defiende a su patria, ¿no? Sin mencionar que entran a suelo extranjero para secuestrar a un asilado. Ya tenía el asilo político Jorge Glass, o sea, destrozan todo el derecho internacional, esto ya no enfrentamos el fascismo. Ya tenía el asilo político, ya lo tenía. Adrián, enfrentamos la barbarie. Estos tipos han atentado contra los principios de la misma civilización, ya no de la democracia, de ciertos derechos humanos. Principios civilizatorios los han destruido. Ahora, Rafael, los gobiernos de derecha... Y todo esto luego, ¿qué opinará la gente que trabaja en consulados en Ecuador de otros países? Esto, si no se pone límite, ¿hasta dónde se puede llegar? Es que no se puede consentir, esto es una línea roja que no se puede pasar. Ya están provocando, esto es una agresión, lo que quieren en la región es generar una grieta cada vez más profunda. ¿Qué lectura usted puede hacer en relación a esto? Creo que es un hecho aislado, porque como decía Cristina, y tú decías también, ni las peores dictaduras se atrevieron a tanto. En época de Pinochet, muchos se asilaron en la Embajada de México, y siempre se respetó la inmunidad diplomática, la invulnerabilidad de las sedes diplomáticas, y el derecho de asilo y el salvoconducto. Incluso Pinochet. Sí. O sea, creo que es un... Y eso es así, está en la historia y no se puede debatir porque es que ni siquiera Pinochet lo ha hecho. Lo que hemos vivido hoy es un concepto histórico muy desagradable que no se puede repetir, que no se puede ir por ese lado y que se debe penar por el bien de la humanidad. Hecho aislado de un muchacho malcriado que se encontró con la presidencia, totalmente impreparado para la presidencia y que está acostumbrado pues a ganar siempre, con su millón a hacer lo que le da la gana, y confundió el país con su hacienda bananera. Bueno, una persona criada en Miami con todos los lujos que se hace presidente de un país como Ecuador. Y así actúa. Ayer, Rafael, Pedro Brigger, que es analista internacional de esta señal de noticias, ponía el ejemplo, se va a cumplir el 25 de abril 50 años del golpe en Portugal de Salazar. Bueno, ni siquiera Salazar se animó a ingresar a una embajada, porque una embajada es un territorio internacional, si bien está ubicado dentro de un país, pero no le pertenece al país propio, como sucede en Ecuador, ¿no? Puede ser que me equivoque, pero creo que esto no tiene precedentes de la Grecia antigua, la Grecia clásica, cuando me parece que fue la Segunda Guerra Médica, Jerjes, el hijo de Darío, el emperador persa que realizó la Primera Guerra Médica y la perdió, ¿no? En la Segunda Guerra Médica de Maratón, en la batalla de Maratón la perdió. Jerjes manda a sus delegados a hablar con los espartanos y asesinan a sus embajadores, porque desde esa época, o sea, estamos hablando de hace 2500 años, se respetaba pues los acuerdos diplomáticos, se respetaba a las delegaciones diplomáticas, se respetaba a los enviados diplomáticos. Estos tipos, insisto, o sea, no estamos enfrentando el fascismo.
Un paso atrás hacia la evolución humana, es lo que ha pasado. Estamos enfrentando la barbarie. No están atentando solamente contra derechos humanos, contra la democracia. Mirar al hombre del consulado, o sea, cómo le está maltratando a la policía. Están atentando contra los mismos principios civilizatorios. Es increíble. Es monstruoso lo que ha ocurrido, de gravedad extrema. Este tipo debería renunciar y debería ser expulsado. Pero si es un señor mayor que podría ser mi padre, ¿pero de qué van? Son unos desgraciados. Son unos desgraciados. Me está dando una rabia ahora. A nivel internacional, para que no tenga un rincón del planeta donde esconderse. Pero muy probablemente, como es vasallo de los Estados Unidos, no pasará nada. Rafael, ¿cómo va a quedar institucionalmente el país después de esto? Porque se ha traspasado todos los límites. Reitero, institucionalmente, ¿después de esto qué? Tú te estás respondiendo, ha traspasado todos los límites. ¿Cómo estamos quedando? Como el país de la barbarie. Creo que Ecuador ha inaugurado el cuarto mundo. Ya no estamos en el tercer mundo, en el cuarto mundo. Nadie se ha atrevido a tanto. Por favor, Adrián, no escuché bien el nombre, Adrián. Adrián, perfecto. Nadie se ha atrevido a tanto, ni las peores dictaduras. No, esto es patrimonio de un gobierno de extrema derecha, extrema izquierda. No caigamos en esa generalización. Voy a poner un trozo de una entrevista que le hicieron a Francisco Carrión, ex canciller y diplomático de carrera. Bueno, buenos días, Yesenia. Buenos días, Alexis. La verdad es que lo que le espera al Ecuador en estas reuniones que han sido convocadas o que están siendo convocadas es una espectacular tunda de parte de todos los países miembros, porque no hay país miembro de esas organizaciones que pueda aceptar que sus recintos diplomáticos puedan ser violados como lo ha hecho el Ecuador. La pregunta, doctor, primero un saludo cordial para usted. La pregunta que seguramente muchos nos estamos haciendo es ¿qué sanciones pueden emitirse y pueden recaer sobre el Estado ecuatoriano? Bueno, ahí estará la imaginación sobre todo de México, ¿no? País agraviado, y sobre todo otros países que puedan verse en una situación similar. Pueden, en la OEA al menos, o en la CELAC, no serán más que condenas retóricas, diría yo, pero individualmente los países pueden tomar decisiones que vayan inclusive en el ámbito del comercio, por ejemplo. No sería raro que México pueda prohibir el ingreso de importaciones a México de productos ecuatorianos. En fin, hay una gama amplia. La cooperación y la cooperación con México es fundamental, porque estoy pensando en la cooperación en materia de migración. Fíjese usted, el año pasado atravesaron territorio mexicano más de 70,000 ecuatorianos camino a los Estados Unidos. ¿Qué protección o qué ayuda van a tener si ya no hay consulado? Porque deberá haber reciprocidad. Es una situación sumamente delicada, sumamente grave, que yo creo que los que tomaron la decisión de incursionar en la embajada no tuvieron presente. Fue un capricho, casi yo diría, sin buscar soluciones intermedias que podrían haber sido más aceptadas. Es que fue el mismo día que metieron al ex vicepresidente de Ecuador en el consulado de México. Es que fue el mismo día, no fueron a dialogar ni nada. Pues les va a traer consecuencias. Han hecho un ridículo internacional enorme, porque nadie los apoya. Desde aquí envío todo mi apoyo a mis queridos mexicanos. Esperemos que esto se resuelva pronto y veremos qué sucede con el presidente de Ecuador y cómo afecta todo esto al pueblo ecuatoriano. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!